Hola Carlos, ¿cómo te va? Recién termino. No llegué a terminar la parte de vectores en el en el plano bidimensional. Quiero llorar. Recién hoy terminé de combinación lineal. Así que bueno, me faltó que puedan descomponer el vector en función de sus ángulos y producto punto en el espacio bidimensional. Y después todo lo del espacio tridimensional. Así que olvídate, no llegué a nada. Bueno, te dejo, Carlos. Un beso. Chau, chau. Hola, ¿qué tal Agostina? ¿Cómo te va? Vos sabés que justo te estaba por hablar porque no estaba acá esperando en el aula y no tenía ninguno de los chicos. Bueno, yo voy a trabajar entonces con ejercicios hasta donde vos me dijiste y lo que te falta, bueno, qué sé yo, quedará pendiente o no sé, lo charlemos con Cecilia a ver este, si le damos una clase adicional a estos chicos la semana que viene para que vean este tipo de cuestiones. Eh, Fíjate, realmente no sé cómo resolverlo, pero vamos pensándolo. Hola, ¿qué tal Agostina? ¿Cómo te va? Vos sabés que justo te estaba por hablar porque no estaba acá esperando en el aula y no tenía ninguno de los chicos. Bueno, yo voy a trabajar entonces con ejercicios hasta donde vos me dijiste y lo que te falta, bueno, se quedará pendiente o no sé, lo charlemos con Cecilia a ver este, si le damos una clase adicional a estos chicos la semana que viene para que vean este tipo de cuestiones. Eh, Fíjate, realmente no sé cómo resolverlo, pero vamos pensándolo. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, profe. ¿Cómo andan? Bien, ¿Con muchas cosas? demasiada información. Demasiada información toda junta. Sí, ¿De matemática o de todas las materias? de todo, es un conjunto. Va, paciencia, vamos, voluntad, sí, me imagino, me imagino. Bueno, vamos a esperar un par de minutos que entre el resto de los chicos. Ahí me avisó Agostina que recién terminó. Así que lo que vamos a hacer un poco es ejercicios a ver, espera que me peine, ejercicios correspondientes a este tema de vectores, de acuerdo a lo que está en la práctica, y que es más o menos lo más importante que debemos saber. ¿Mm? Bueno, ustedes, vamos a Profe, trabajar. Sí, buen día. Le quiero preguntar, lo que explicó la profe hoy, ¿también entra en el parcial? sí. Pero vamos a ver que no es tan complicado, ¿eh? No, por ahí a lo mejor como me decía, no sé si Berenice era que decía demasiada información toda junta. Sí, es cierto. ¿M? Pero vamos a ver, vamos a ver que no es tan complicado, ¿eh? Y que de alguna forma toda esa información que viene toda junta, después se unifica. Bueno, algunos chicos estuvieron en clase con la comisión de la noche, lo cual es recomendable, pero por ahí hay otros chicos que no pueden por diversos motivos. ¿M? Así que, bueno, yo tengo que contener a los dos, ¿eh? A los chicos que no pueden vincularse a las clases virtuales de la tarde, pero también a los que sí. ¿M? Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando. Ustedes en la medida que no entienden nada me van a ir avisando. ¿Mm? Bueno, entonces ustedes lo que leyeron un poquito
en la teoría de vectores y todo lo que estuvieron trabajando con Agostina, es que el vector en principio es un segmento orientado. Es un segmento orientado. Entonces, básicamente, también se utiliza en matemática, pero fundamentalmente un vector se utiliza en física. Y ustedes tienen que decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver con física? Bueno, pero forma parte un poco del bagaje intelectual que tiene que tener un alumno universitario, de saber que hay elementos matemáticos que se llaman vectores, que se representan mediante una flecha, y que de alguna forma están representando una magnitud. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una... A ver, esperen, ¿no? Si ustedes tienen una mesa, si ustedes tienen una mesa, y tienen, eso es una mesa, aunque no lo crean, y tienen que mover un peso, una bola sobre la mesa, entonces ustedes la tienen que empujar, y si la quieren mover, no la van a empujar de arriba para abajo. Entonces le dicen, bueno, empujala de izquierda a derecha, pero suavecito. Entonces eso lo estamos indicando de esta forma. Lo empujamos de izquierda a derecha suavecito. Si te dicen, no, empujala más fuerte, entonces ¿cómo lo representamos? Y con una flecha de mayor longitud. ¿Estamos? Entonces, ahí estamos hablando de una fuerza, y una fuerza se representa con vectores. Por eso es una magnitud vectorial. Ahora, si yo me tomo la temperatura del cuerpo, y la temperatura del cuerpo son 36 grados, y ojalá que siga así por mucho tiempo, 36 grados, ya con eso es suficiente. Bueno, tengo 36 grados. No es como acá que es necesario decir, bueno, empujo, ¿para dónde? ¿Suavecito o fuertecito? ¿Está? Entonces, vamos a tener magnitudes que van a ser escalares, que son las que con solamente decir el número ya es suficiente. Y otras magnitudes que son vectoriales, en las cuales necesitamos decir, bueno, si es suavecito o fuerte como empujamos, si es para la derecha o para la izquierda, si es de arriba o para abajo. Entonces, esas magnitudes son magnitudes vectoriales. ¿Está? Entonces, vamos a repasar un poquito esto. ¿El calor es escalar o vectorial? Escalar. Escalar. El peso También. es vectorial, porque el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. ¿Está? Es la fuerza con que te atrae a vos el centro de la Tierra. Entonces el peso es vectorial. La densidad. ¿Saben lo que es la densidad? Algo denso es el peso sobre el volumen. El peso sobre el volumen. Bueno, la densidad es una magnitud escalar. El volumen también es una magnitud escalar. La velocidad es vectorial, porque yo necesito... Sí. Lo que pasa es que acá hay muchas cosas que ustedes por ahí no tienen. La energía es escalar, la fuerza es vectorial y la masa es escalar. Bueno, acá hay algunas que ustedes tienen que... ¿Cuáles son las que tenemos que saber? Bueno, el calor, por ejemplo, yo les remarco cuáles son las más importantes. El calor, que es escalar. El peso, que el peso es una fuerza. El peso es vectorial. Esta la densidad, y no sé, ustedes no saben bien porque le falta, digamos, toda una base de física para decidir. El volumen, que es escalar. La velocidad, que es vectorial. Y la fuerza, estas son las más importantes. La fuerza, que es vectorial. Fuerza, velocidad, son todas magnitudes vectoriales y son las que tenemos que de alguna forma saber. Bueno.
porque si no, ya lo tenemos que meter en conceptos de física, ¿eh? Y le restamos. Bueno, un vector tiene 3 componentes. Un vector tiene 3 elementos. Los elementos del vector son el módulo de la dirección y el sentido. Módulo, dirección y sentido. Esto sí hay que saberlo. Que los elementos de un vector son el módulo. ¿Qué es el módulo? Lo que mide. ¿Cuánto mide el vector? La dirección. La dirección es, por ejemplo, bueno, dirección norte-sur. O, por ejemplo, un móvil se dirige por la ruta 34. Esta es la dirección. La ruta 34. Sentido, y va para Susana. Entonces, no es lo mismo ir para Susana que para Lehmann. ¿Está? La dirección la da la recta que lo contiene. Y el sentido me lo da la flechita del vector. Entonces, en este caso, tenemos un vector que ya está posicionado en un sistema de ejes cartesiano, porque todos los vectores que están sueltos los posicionamos en un sistema de ejes cartesiano. No sé, acá hay que decir que el módulo de vector es de 5 unidades. El módulo del vector es de 5 unidades. Y lo simbolizamos de esa forma, módulo. ¿Está? Lo ponemos en esas barras verticales. ¿Y cómo sabemos que es de 5 unidades? ¿Cómo sabemos que esta medida son 5 unidades? Y porque si yo me fijo, este vector tiene lo que llamamos una componente de 4 unidades según el eje X y una componente de 3 unidades según el eje Y. Entonces, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, esta hipotenusa, ¿cómo la calculamos? Y aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que es 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Eso me da la raíz cuadrada de 25. Uy, que estoy escribiendo mal. Y el módulo es 5. El módulo de ese vector es 5. ¿Está? Bueno, eso con respecto a ese vector. Con respecto a este vector, la recta que contiene al vector es la que me da la dirección. O sea que ese vector está en la dirección de la recta. Y el sentido lo define el ángulo, que en este caso es de 37 grados. Porque si el vector iría para este lado, el ángulo que se considera es siempre con respecto al semieje positivo de las X. Entonces, en este caso, el ángulo sería este, que es un ángulo mayor a 180 grados en este caso. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Pero no así. Oh, qué bruto. Qué manera de entender. Ah, pero No, creo que sí. yo esto ya ¿Sí? lo había hecho, por eso no. Bien. Bueno. Entonces, para no estar haciendo 2 veces las mismas cosas, díganme ustedes con cuáles quieren profundizar. Yo lo que más me costó entender fue lo que explicó hoy la profe sobre, ay, no me acuerdo el nombre, lo de igualar a cero, o sea, que te tienen Sí, que dar... combinación lineal, dependencia e independencia lineal. Sí, eso. Bien. Bueno, pero a ver, el resto de los chicos, o sea, ¿sabe calcular el módulo de un vector? ¿Todos sabemos calcular el módulo de un vector?
En este Sí, caso, ¿por qué? profe, lo único que yo ahí, por ejemplo, en la actividad 4, si puede explicar que no lo vimos y yo no lo pude hacer, es lo de ubicar en la, perdón, dibujar Sí, el vector de 3 dimensiones. bien, perfecto. ¿Vos sabés dibujar un vector de 2 dimensiones? Sí. Sí. Por ejemplo, el vector B1. ¿Cómo se dibuja el vector B1 en vector de 2 dimensiones? Bueno, te vas a un sistema de ejes cartesiano X e Y. El 2 indica que la componente X, o sea que te moves 2 unidades en X, y te moves 1 unidad en Y. Entonces, este punto representa la flecha del vector. Representa la flecha del vector. ¿Sí? Bueno, atente acá. Vamos a ver cómo representamos este vector, el 0, 1, 2. Para eso te tenés que ir al espacio. Para eso te tenés que ir al espacio. ¿Y cómo hacemos para dibujar en el plano una situación espacial? Entonces repito, si estamos en el plano, no pasa nada porque este es el eje Y, este es el eje X. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. Ahora, cuando nos tenemos que ir a 3 dimensiones, tenemos que agregar un eje que es Z. El eje Z siempre es vertical. El eje Z siempre es vertical. El eje Y lo ponemos yacente a la pantalla, como que es coplanar, ahí. Este es el eje Y. Y siempre lo ponemos así. El eje Z es un eje vertical. Espera. El eje Z es un eje vertical. Y el eje X es un eje que nos tenemos que imaginar como que está saliendo de la pantalla. ¿Vos te das una idea de que lo ves medio como que está saliendo este eje X de la pantalla? Entonces, eso es lo que se llama una vista axonométrica. ¿Estamos? Pero bueno, el eje Y lo coloco coplanar, o sea, ustedes lo ponen sobre, obviamente todo lo escriben sobre la hoja, sobre el cuaderno. Pero esto me da la idea del espacio en 3 dimensiones. Entonces, si el vector era, no me acuerdo bien cómo era el vector, 0, 0, 1, 1, 2. 0, 1, 2, Sí. 0, 1, 2. Entonces, esto quiere decir en X, esto quiere decir X, esto quiere decir Y, y esto quiere decir Z. Entonces, en X no te mueves nada, o sea, sobre el eje X no te mueves nada. Sobre el eje Y te mueves 1, y sobre el eje Z son 2 unidades. O sea que este vector, que vos vas a dibujar acá, está comprendido en el plano IZ. Está en el plano IZ. Ahora, ¿qué pasa si tenemos otro vector? ¿Puedo dar vuelta a la hoja, chicos? Sí, sí. Supongamos que tenemos otro vector, siempre el vector le ponemos la flechita arriba, que sea 3 unidades según X, 2 unidades según Y, 5 unidades según Z. ¿Cómo lo dibujamos? Entonces, el eje Y es como si fuese el eje X antes. El eje Z lo marcamos en vertical. El eje Z lo marcamos en vertical. Y el eje X lo imaginamos como que sale de la pantalla, sale de la hoja. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar este vector? Se mueve 3 unidades según X. 1, 2, 3. Entonces yo acá defino una escala. Defino una escala. Lo que pasa es que esa escala en el eje X me va a quedar media distorsionada, pero bueno, no importa, no se preocupen ustedes demasiado por eso.
El asunto es que acá se vea que tenemos 3 unidades. 1, 2, 3. Y después en el eje Y, 2 unidades. Entonces, desde este punto, venimos paralelo acá, paralelo al eje Y. Y desde este punto, venimos paralelo al eje X. Y acá encontramos el punto 3, 2. Acá encontramos el punto 3, 2. A partir de este punto, tenemos que contar la escala que tenemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. No se entendió nada. Y ahí dibujamos el vector. Voy a hacer otro ejemplo porque este acá me quedó muy apretado. Primero localizo el punto acá abajo y a partir de ese punto subo la cantidad de ordenadas que me indica la componente Z. ¿Se entiende, chicos? ¿Más o...? No, yo no entendí por qué quedó arriba de la flecha y no desde... Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a movernos 1 según X, 4 según Y, 3 según Z. ¿Sí? Entonces, vos estás en tu habitación, te vas a un vértice, te vas a un rincón. Esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Qué ángulo le doy acá? Y eso es a ojo, chicos, más o menos 120 grados, pero eso es a ojo. Eso tiene que, ustedes tienen que sentir que el eje X está saliendo. Entonces, ¿cómo graficamos este vector? 1 según X. 1 según X. A partir de este punto, vamos a hacer 4 según Y. A partir de este punto, vamos a hacer 4 según Y, o sea, paralelo al eje Y, o sea, en este caso en horizontal. 1, 2, 3, 4. Y a partir de este punto, hacemos 3 en vertical. Siempre respetamos la misma escala. A partir de este punto hacemos 1, 2, 3 en vertical. Entonces, 1, a partir de este punto, 4 según Y. Y a partir de este punto, 3 según Z. Siempre el vector lo tomamos con respecto al sistema al origen de coordenadas. Unimos este punto con la flecha y ahí lo tenemos en el espacio. Ahora, si los valores son negativos, medio como que se complica un poquito esto, sobre todo para el alcance de este curso. ¿Se entendió más o menos? ¿Vamos a hacer otro? El último, porque si no, después no me queda tiempo para... 4, 2, 2. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Hacemos el sistema de ejes cartesianos. Ese es el eje Z. ¿Ese qué eje era el que dibujé recién? Y Y este es el X. Y este es el X. Entonces, este es el X. Este es el Y. Este es el Z. ¿Cuánto me muevo según X? Arranco ahí. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. A partir de este punto, me muevo 2 en la dirección de Y, pero la dirección de Y es esta, es este eje. Entonces, me muevo 2 en forma paralela al eje Y. 1, 2.
A partir de este punto, me voy 2 unidades para arriba. 1, 2. 1, el origen de coordenadas con el extremo que me quedó. En este caso, va, justo para el otro lado. En este caso me queda ahí. ¿Mm? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Vamos a volver entonces a los ejercicios. Entonces, bueno. En este caso que tenías un B4, en este caso el asunto es así. El vector B4. B4. Base del sistema de ejes cartesiano. Ese es el Z, este es el X. Este es el X, el Y y el Z. Esto acá es menos 1, 0, 1. ¿Eso qué significa? Menos 1 en X. Menos 1 en X. Este es el eje X, pero este es el eje X positivo. El eje X negativo te va para atrás. Entonces es menos 1 según X, 0 según Y, 1 según Z. O sea, de acá, Z es vertical. O sea que ahí directamente unís este punto con ese punto. Y ese es el vector menos 1, 0, 1. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 5, esto acá de las componentes I y J. ¿Cómo era el asunto, chicos? El I y el J son vectores de módulo 1, que son paralelos a los ejes. O sea, si nosotros tenemos en un sistema de ejes cartesiano, y dibujamos un vector de módulo 1, según el eje X. Este vector tiene un nombre particular que lo llamamos el vector I. ¿Qué es el vector I? Es un vector de módulo 1, entonces también se llama versor, un vector de módulo 1 paralelo al eje X. ¿Y cómo se llama el vector de módulo 1 paralelo al eje Z? J. J. Entonces, por ejemplo, este vector, un vector que llega hasta el 3, ¿cómo lo podríamos llamar a este vector que va desde el 0 hasta el 3 en horizontal? 3i. Claro, este vector que está en verde es el vector 3i. Y supongan que yo tengo un vector j, que es el doble de j, que llega hasta ahí, hasta el 2. ¿Cómo le ponen? 2j. 2j. Entonces, ahora vamos a unir estos. Fíjense, chicos. El vector que yo voy a dibujar, el vector que está ahí, que le vamos a poner el vector B, ¿qué componentes tiene? Es el vector 3, 2. ¿Estamos? Es el vector 3, 2. Porque son 3 componentes según X, 2 componentes según Y. Pero yo puedo decir también que es el vector 3i. El vector 3i va de acá hasta acá. El vector 3i. Y a partir del vector 3i, yo le estoy sumando el vector 2j. El vector 2j es este. Recuerden que la suma de vectores es un nuevo vector donde el origen es el origen del primero y el extremo es el extremo del segundo. O sea que el vector 3, 2 lo podemos escribir como el vector
3i más 2j. más 2j. ¿Está? Entonces, esto y esto representan lo mismo. Nada más que están escritas en diferente forma. No me acuerdo si la hago le dijo, esto acá se llama forma canónica de un vector. ¿Le suena ese nombre? La forma canónica del vector. Entonces, ¿cómo sería la forma canónica del vector 2, 10? Bueno, 2 según i más 10 según j. Ahí a j le ponemos flechitas porque son vectores. ¿Sí? Vamos a hacer el z, que lo tenemos acá abajo. ¿Cómo sería la forma canónica o la forma con i, j? Y esto sería menos 4i menos una j, o sea, directamente j. Esto y esto representan lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, dado los siguientes vectores, ¿se puede afirmar que el sentido de los mismos son iguales? No, acá vemos claramente que no. Y en este caso, sí, Sí. porque son paralelos. Si dos vectores son paralelos, tienen el mismo sentido. Tienen el mismo sentido. Y en este caso tienen el mismo, la misma dirección también. Misma dirección, mismo sentido. Y como son iguales en longitud, lo que miden cada vector es, o sea que estos vectores son iguales. Tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. A ver, ¿cuáles de los siguientes vectores son iguales? Estos no son iguales, los primeros. ¿Por qué? Y porque miden distinto. Estos que tenemos acá tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque uno tienen distinta dirección, están en distinta recta. Estos, Sí, eso sí. estos sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo, valen lo mismo. Tienen la misma dirección, porque son paralelas, y tienen el mismo sentido, porque los dos apuntan para abajo. ¿Estos son iguales? No, No. ¿Qué tienen distinto? la dirección. El sentido No. y la dirección. Sí, El sentido es distinto, la dirección es la misma, chicos. ¿Estamos? Ustedes imagínense que esta es la ruta 34. ¿Estamos? Esta es la ruta 34. A ver, esperen que hay chicos que quieren ingresar al aula. Y que vamos por distintos carriles. Este es un carril, este es el carril que te lleva para Lehmann, ponele, y este es el carril que te lleva para Susana. ¿Está? Entonces, tienen la misma dirección, pero el sentido es distinto. El sentido me lo da la flecha. Entonces no son iguales. Estos Son distintos. son distintos, no son iguales. Distintos ¿Estamos? sentidos. Claro, distintos sentidos. Distintos sentidos. Estos Esos son iguales. Estos son iguales, porque tienen el mismo módulo, valen lo mismo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien. Bueno, vamos a ver esto acá, lo que vamos a llamar vector que une dos puntos. Vector que une dos puntos. Este vector va desde el punto M hasta el punto N. A este vector le vamos a llamar vector B. ¿Cuáles son los pares ordenados, o las componentes de este vector? 6,65.
siempre es el segundo es 6 menos el primero. El segundo menos el primero. ¿Está? Entonces, este vector B es igual al vector, a ver, 6 menos 1, 5. 5 menos 7 menos 2. Entonces, si yo dibujo a partir del origen de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 y menos 2, obtenemos un vector que es igual que el otro, porque tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, nada más que este está puesto en dirección, en posición normal se llama, o sea, se trata del mismo vector pero ubicados en puntos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este vector B? Bueno, el segundo, cuando digo el segundo, sería el segundo punto, el segundo menos el primero. Entonces, 6 menos 1, 5 menos 7. El segundo menos el primero. ¿Estamos, chicos? En este caso, ¿cómo hacemos para encontrar? A ver, ¿qué punto es el origen? ¿Qué punto es el origen? Es el punto 1, 6. ¿Qué punto es el extremo? 5, 6. Y 5, 6. Entonces, este vector D, ¿qué componentes tiene? 5 menos 1, o sea, el primero menos el segundo. 6 menos 6, el primero menos el segundo. O sea que este vector es 5 menos 1, 4, 0. Si yo quiero dibujar el vector 4, 0, hago 4 según X, 0 según Y. O sea que me queda ahí el vector 4, 0. Bueno, este vector y este vector son iguales porque tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Me paran, chicos, si ven que... Bueno, vamos a ver este vector. ¿Cuál es el origen de este vector? 5, 4. 5, 4. Perfecto. Este vector va del 5, 4. ¿A dónde? Al 2, 4. Al 2, 4. Entonces, el vector E, ¿cuáles son las componentes del vector E? El segundo, que es 2, menos el primero. El segundo menos el primero. Entonces, las componentes de este vector E es el vector menos 3, 0. Si lo dibujamos acá, sería menos 1, menos 2, menos 3, 0 según Y. Entonces, ahí tendríamos el vector E. Igual al vector E que nos dieron. El extremo menos el origen. Yo digo segundo menos primero, sería el extremo menos el origen. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno. Calcular el módulo y la dirección de A y demostrar que A y B son iguales. Bueno. En este caso, lo que vamos a calcular, bueno, ¿cuánto es el módulo? Recuerden que el módulo lo ponemos así, chicos. El módulo lo ponemos así. Por lo general, uno de vectores utiliza V, U, W, pero acá se ve que el texto utiliza letras mayúsculas, no es tan común esto.
¿Cómo calculamos el módulo de A? Bueno, eso es una hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde esto mide 4, esto mide 3. Entonces, esto medio que como ya la vemos venir, que es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que esto acá es igual a la raíz de 25, que es 5. O sea, el módulo es 5. ¿Cuáles son las componentes de A? ¿Cuáles son las componentes de A? Y es el vector 4, 3. Vamos a ver cuáles son las componentes de B. ¿Cuáles son las componentes de B? Y para eso tenemos que ver cuál es el origen y cuál es el extremo. ¿Cuál es el origen y cuál es el extremo? ¿Cuáles son los puntos del origen? 3 menos 5, 3 ¿no es menos cierto? 5. Sí. 3 menos 5. ¿Y el extremo? 7 menos 2. Menos 2. 7 menos 2. ¿Cómo sacamos las componentes de B? Son el segundo menos el primero. 7 menos 3, menos 2, menos 5. O sea que las componentes del vector B, ojo que una cosa son las componentes del vector y otra cosa son las coordenadas de los puntos. Esto 3 menos 5 es la coordenada de los puntos. 7 menos 3, 4. 2 menos 5 sería menos 2 más 5, 3. Entonces, este vector A y este vector B son iguales, porque tienen las mismas componentes. Tienen las mismas componentes. ¿Sí? Bueno. En esto no van a tener problema, chicos, en estos ejercicios. No lo vamos a hacer todos. Porque ustedes acá tienen distintos vectores, A, B, C y D, y tienen que hacer estas operaciones, A más B. A más B. Va, ¿qué sería A más B? Y las componentes de A más las componentes de B. Entonces, ¿qué es A más B? Y 2 más 4, 6. 3 más 1, 4. Y así con cada uno. En el caso de la resta, lo mismo. B. B es 4, 1. Y E es esto. Tenemos que restar. Entonces hago 4 menos 2, 1 menos 4. 4 menos 2, 2. 1 menos 4 sería 1 más 4, 5. ¿Estamos, chicos? O sea, cuando tenemos que sumar o restar vectores que vienen dadas por sus componentes, directamente operamos con las componentes de ellos. Bueno, a partir del gráfico A, graficar 2A y menos 2A. Bueno, 2A, ¿qué sería? Y un vector que tenemos que... Esto es A, esto es 2A. Multiplico el módulo por 2. Esto es 2A. Y menos 2A, y va a ir para el otro lado. Menos 2A es el vector opuesto. Bueno. Hallar y graficar los vectores 3A. Bueno, esto no lo vamos a hacer porque un poco se repite un poquito el esquema.
Acá nos dice que tenemos que hallar el módulo del vector R. Acá tenemos el vector B y acá tenemos el vector C. Y nos dice que R es la mitad de B más 3 veces C. Entonces, ¿quién sería R? R sería la mitad de 4, 6, del vector 4, 6, más 3 veces el vector C, que es 2, 1. O sea, escribo acá abajo, chicos, R ¿qué hacemos acá? Y acá distribuimos el número, el escalar con cada uno. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, y a este le tenemos que sumar un vector que es 3 veces el vector 2, 1, o sea, es el vector 6, 3. O sea que el vector R es la suma de estos dos vectores, primero con primero, segundo con segundo, me da 8, 6. Este es el vector R. Y para calcular el módulo de R, utilizamos el teorema de Pitágoras. 8 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. O sea que el módulo de R, eso es 64 más 36, que es 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Bien. ¿Esto se entendió? Sí, sí. Sí. Va. Sí, profe. Un problemita ese le vamos a tomar en el parcial. Bueno, para sumar vectores siempre hay que colocar uno a continuación del otro. Entonces, este es el vector A, y a continuación del vector A sumamos el vector B. Entonces el vector suma tiene origen en el primero y extremo en el segundo. El vector A vendría a ser todo esto. ¿Sí? En el segundo caso, bueno, este es el vector C, y a partir del extremo del vector C ubicamos el vector D, pero el vector D va para aquel lado, va para allá. Entonces, ¿cuál es A más D? Y tiene extremo en el primero, origen en el segundo, o sea que me va a quedar ahí. ¿Está? Bueno. Atenti con esto. Hallar la magnitud y la dirección en grados de cada vector. Bueno, esto siempre un dibujo nos va a ayudar. Entonces, hacemos el sistema de ejes cartesianos. Siempre lo dibujo al revés esto. El sistema de ejes cartesianos. Y ubicamos el vector 3, 4. ¿Cómo ubicamos el vector 3, 4? 1, 2, 3 según X. 1, 2, 3, 4 según Y. Y dibujamos el vector en este caso es el vector 3, 4. Ahí. Y le ponemos el nombre. Es el vector B1. Bueno, cuando habla de la magnitud es el módulo. La magnitud es el módulo. El módulo ya sabemos,
incluso ya en este caso también ya sabemos que lo hacemos por Pitágoras, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ya lo hicimos varias veces esto es 5. El módulo es 5. ¿Cómo vamos a ubicar la dirección? La dirección. Para eso vamos a conocer este ángulo θ. Este ángulo que lo vamos a llamar θ o alfa o la letra griega que ustedes quieran. Esa es la dirección. El ángulo que forma con el eje X. Esa es la dirección. El ángulo que forma con el eje X. Entonces acá, bueno, nos tenemos que acordar de trigonometría. Acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo podríamos calcular este ángulo alfa, este ángulo θ? Ponele, con la tangente de θ. Recuerden que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 4. 4. ¿Estamos? 4 tercios. Entonces, ustedes hacen 4 tercios y esto le da 1,3 periódico. Bueno, pero yo no quiero saber la tangente, yo quiero saber θ. Entonces hacemos shift tangente, o arco tangente, shift tangente de 1,3 periódico. Y después apretamos la tecla de grados, minutos y segundos, y ahí nos da el valor de θ. 53 grados, 7 minutos. 53 grados, 7 minutos. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Está medio... Berenice, ¿cómo andamos? Bien, sí, esto lo entiendo. Perfecto. Bueno, si es algo. Vamos a hacer el C. Vamos a hacer el C. Lo mismo. Bueno, acá tenemos que dibujar el vector I más 3J. ¿Qué sería el vector I más 3J? 1 según X, 3 según Y. Entonces, 1 según X, 3 según Y. Y ahí dibujamos el vector I más 3J. ¿Sí? Bueno, esto hay que saberlo, chicos. ¿Cómo calculamos el módulo? Aplico Pitágoras. Entonces eso va a ser 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me da la raíz de 10. La raíz de 10 no es un número entero, me da con decimales. Esto me va a dar 3,1 y algo, me parece. Sí. Bueno, para calcular la dirección... ¿Perdón? 3,16. 3,16. Y sigue. Para calcular la dirección, calculamos el ángulo que forma con el eje X, y para eso usamos la tangente. La tangente de ese ángulo, me fijo que acá tenemos un triángulo rectángulo. Esto mide 3 y esto mide 1. O sea, el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 1, entonces la tangente es 3. Entonces el ángulo va a ser el arco tangente, que ustedes lo hacen como shift tangente, de 3. Da 71 grados, 33 minutos. ¿Perdón?
71 grados, 33 minutos, 54 segundos. 71 grados, sí, vamos a trabajar con minutos, porque si no, eso depende mucho de los decimales que trabaje cada uno. ¿Sí? Bueno. ¿Qué son los ángulos directores? Los ángulos directores de un vector. Son los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. O sea, si acá tenemos un vector, los ángulos directores son este valor y este valor. Esos son los ángulos directores. Vamos a dejarlo, porque no nos vamos a meter con esto. Vamos a cosas más, porque me parece que los voy a confundir. A ver, si ustedes ven que se pone espeso, me lo dicen, chicos. Porque estamos en 3 dimensiones. Estamos en 3 dimensiones. De eso de 3 dimensiones no vimos nada. Bueno, entonces vamos a pasarlo. Después, si hay tiempo, volvemos. Bueno. Atenti. Tenemos el vector W. Tenemos el vector W. Entonces me dice que hay que hallar otro que sea paralelo, pero con el módulo 3 veces igual. Entonces directamente ese vector que estamos buscando es 3 veces W. Entonces va a ser 9, 15, menos 6. Directamente es así. ¿Estamos? Dice, conocido este vector y este vector. Determinar si son paralelos. Entonces, este vector W es igual a, perdón, a este valor lo vamos a llamar K o lo que sea. Este vector W, ¿lo puedo escribir como K veces el vector B? A ver, si yo tengo 8 menos 12 menos 4. Ese valor de K que yo tengo que multiplicar al menos 2, 3, 1. ¿Es el mismo para todos? A ver. 8 menos 12 menos 4. ¿Es el mismo K que me multiplica menos 2? ¿Que me multiplica al 3? ¿Que me multiplica al 1? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. A ver, vamos a ver acá. Si esto es menos 4 No es lo mismo. y esto es 1K, quiere decir que para este caso, K tiene que valer menos 4. Sí, es verdad. Menos 4. A ver, reemplacemos acá. Menos 4 por 3, menos 12. Me da. Menos 4 por menos 4, 8. Me da.
Entonces son paralelos. ¿Mm? Porque yo tengo el mismo valor de K, ¿m? Para las tres componentes me genera este vector, el vector W. Si yo multiplico al vector B por menos 4, genero el vector W. Entonces son paralelos. ¿Estamos, chicos? Bueno. El 18. Tenemos el módulo y tenemos la dirección. ¿Mm? Tenemos el módulo y tenemos la dirección. Entonces, el vector W1 es un vector de módulo 40 y dirección 30. ¿Mm? Entonces, marcamos un ángulo de 30 grados y yo lo hago de 4 centímetros. ¿Mm? Este ángulo es de 30. Y esta longitud, que vendría a ser la longitud de una hipotenusa, es de 40. Yo lo que tengo que calcular es las componentes, o sea, ¿cuánto es esta componente según X? ¿Cuánto es esta componente según Y? Esas son las componentes del vector. Como el vector lo llamamos W, W1, a esta la vamos a llamar W1 según X, y a esta W1 según Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vemos que ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces yo quiero calcular la horizontal. ¿Qué relación trigonométrica vamos a utilizar, chicos? Cateto adyacente sobre... Coseno. Claro, es el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, por lo tanto vamos a utilizar el coseno. ¿Mm? El coseno de 30. Esto es igual a WU sub 1X, o sea, lo que queremos averiguar, sobre 40. Paso el 40 multiplicando. Lo multiplico por el coseno de 30. Y ahí tenemos la componente de ese vector según X. ¿Tienen la cálculo, chicos? Sí, 34,4. 34,64. Sí, 64. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular las componentes W1I? Bueno, W1I es el cateto opuesto a 30. Y como tenemos como dato la hipotenusa, entonces ahí planteamos el seno. El seno de 30. El seno de 30 es igual a lo que llamamos W1I sobre 40. Paso multiplicando el 40 al seno. Esto es W1I. 20. 20. Entonces, el vector W1 tiene como componentes 34,64, 20.
En todas es igual, chicos. En todas es igual. Las componentes de un vector, fíjense que este 34,64 fue 40 por el coseno, o sea, es el módulo, la primera componente es el módulo por el coseno. Siempre es así. La segunda componente es el módulo por el seno. ¿Sí? Así que bueno, en todas estas, directamente, bueno, ustedes tienen el módulo, tienen el ángulo. Un ángulo de 225, ¿qué sería un ángulo de 225? Siempre se considera con respecto al eje X. Entonces, ahí tenemos 90, 180 y un poco más, acá tengo 225 grados. Entonces el módulo, perdón, el vector lo tenemos ahí. Eso es un ángulo de 225 grados. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, ojo que acá está un poquito confuso esto. Acá dice, operar con los vectores R y T. Punto. Este es el vector R y este es el vector T. Vamos a hacer este. Bueno, ¿qué sería el vector 2R? Estos vectores están en el espacio, no me los pide graficar. El vector 2R, a este vector lo multiplicamos por 2. Entonces se va a hacer 2, 4, menos 2. ¿Y el vector 3t? Bueno, al vector t lo multiplicamos por 3. Es el vector 5, no, perdón, 15, lo multiplico todo por 3, 5, estoy diciendo cualquier cosa, 12. Sumo, ¿cómo me queda? Entonces 2r más 3t, me queda 17, me queda 1 y me queda 10. Entonces, acá tenemos el vector 2r más 3t. ¿Sí? Después sigue, ¿tiene el mismo módulo? Bueno, ¿cómo calculamos el módulo de un vector de 3 dimensiones? Lo mismo que hacemos en 2 dimensiones. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. ¿Mm? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 5, o sea, esto acá me queda raíz de 6. El vector t, ¿cuál es el módulo del vector t? 5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado. No, esto me da muchísimo más. Esto me queda 25 más 1, 26, más 16, 42. Estos números son distintos. Por lo tanto, ¿tienen el mismo módulo? No. No. ¿Seguimos, chicos? Sí. Veo como cachetada de loco, ¿viste? Uno atrás del otro.
Bueno, tenemos dos vectores. A los vectores siempre hay que ponerle flechita. Si son paralelos, si son idénticos, sumar ambos vectores y expresar... Bueno, ¿cómo dijimos que eran paralelos? O sea, B es paralelo a W. Si un vector, si este vector, vamos a escribirlo así, es un número por el otro. Si este vector es un número que le vamos a llamar K por W. Entonces, vamos a ver. Pero puede ser uno u otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede escribir un número como el producto por el otro? ¿El producto de un número por el otro? Fíjense que B es el doble de este. Es el doble de W. ¿Por qué es el doble? Y porque 6 es el doble de 3, menos 2 es el doble de menos 1, 4 es el doble de 2. Eso significa que son paralelos. Porque uno puede ser escrito como un número por el otro. ¿Sí? Confirmar si tienen el módulo idéntico. Bueno, calculamos el módulo. 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Esto me da 36 más 4, 40 más 16, 56. El módulo de W me da 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado módulo de W me queda 3 al cuadrado 9 más 1 10, no, nada que ver, me queda 14. Entonces, ¿tiene módulo idéntico? No. No. Ahora hay que sumar ambos vectores y expresar el resultado en vector canónico. Sumamos ambos vectores. ¿Cómo me queda, chicos? B más W. B más W. ¿Cómo me queda? 9. 9. Menos 3 y 6. Bien. 9 menos 3 y 6. Y esto escrito en vector canónico, ahí incorporamos IJK. Entonces, 9i menos 3j más 6k. Eso está escrito en forma canónica. El ejercicio 21 se lo dejo para ustedes. Utilicen el chat para consultar. No el chat, el foro. Utilicen el foro para consulta, chicos. Nosotros el foro lo respondemos ahí al toque. Acostúmbrense. Aparte en el foro todo el mundo puede opinar. Por ahí se establecen algunas discusiones interesantes. Esto es un multiple choice. Entonces lo que le está diciendo a ustedes es, bueno, la dirección del vector I es pi. Y recuerden que es 180. Tangente a la menos 1, esto acá vendría a ser arco tangente. Arco tangente de 8 cuartos. O
arco tangente de 8 sobre menos 4. Hay algunos errores. Bueno. ¿Ustedes quedaron con otro día con Agostina, chicos? No, El miércoles. el miércoles que viene. Antes del examen, nada más. Pero el miércoles, pero ustedes saben que el examen tienen un día para resolver el examen, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No es que lo tienen que resolver ahí en línea, ¿eh? O sea, se bajan el temario, lo piensan, trabajen en forma individual, eso es mejor para ustedes, ¿eh? O sea, desde la virtualidad, obviamente que se da la posibilidad de que uno se lo dé al examen para que lo haga otro, ¿eh? Pero eso no lo favorece en nada, chicos, a ustedes. Bueno. Producto escalar, esto me dijo que no lo dio. ¿Y qué día de la mañana podríamos hacer un encuentrito? Profe, ¿podemos ver la actividad 26 que lo vimos hoy con Agostina un poco medio rápido? Actividad 26. Indicar si estos pares de vectores hay una combinación lineal, dependiente o independiente. Bueno. Vamos a plantear el problema. Tengo el vector 2, 4, cualquier vector. Y el vector B, que es el vector 3 menos 1. Si yo esto lo multiplico por 2, por 3, por ejemplo, el vector U. El vector U lo multiplico por 3. Y el vector B lo multiplico por 4. Al vector B lo multiplico por 4. Yo acá estoy formando lo que se denomina una combinación lineal. Esto es una combinación lineal. Combinación lineal. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el vector 3U es el vector 6, 12. Y el vector 4B sería el vector 12 menos 4. Entonces, cuando ustedes tienen un número por un vector más otro número por un vector, forman lo que se llama la combinación lineal. Forman lo que se llama la combinación lineal. ¿Eso está más o menos claro? Sí. Si yo tengo un vector B, y otro vector U, seguramente Agostina introdujo la letra lambda. ¿Le suena la letra lambda? ¿O con qué letra lo hizo? Sí, con lambda trabajamos. Con lambda. Lambda es una letra, lambda. Esta es una letra griega, lambda. Si ustedes multiplican este vector, lambda por un número, y le suman otro vector, otro número lambda. Oh, esperen, estoy haciendo lío. Lo que pasa es que esto no hay que darlo rápido, no se puede dar rápido. Bueno, tenemos un vector U, tenemos un vector B. Lo multiplico por un lambda, lambda 1. Lambda 1 por U. Más lambda 2 por B. Si entre estos dos vectores se puede formar el vector 0, 0. El vector 0, 0.
solamente. Si lambda 1 es igual a 0. Y lambda 2 es igual a 0. O sea, si la única forma que entre estos dos vectores, sumándolos y multiplicándolos por un número, es encontrar el vector 0, 0, entonces se dice que son linealmente independientes. Linealmente independientes. Si uno de los dos es distinto de 0, o los dos, y yo puedo lograr el vector 0, 0, entonces son linealmente dependientes los vectores. A ver, con un ejemplo. Supongamos que yo tenga el vector 2, 3. U. Y el vector menos 1, a ver, esperen. No. Bueno, supongamos que yo tengo estos dos vectores, U y B. Si yo hago el vector 2, 3, y a esto lo multiplico por 2, y a esto acá le sumo una vez el vector menos 4, 6, menos 4 menos 6, entonces acá, ¿qué vector tenemos? El 4, 6. Y acá, ¿qué vector tengo? El menos 4 menos 6. Si yo sumo estos dos vectores, me da el vector 0, 0. O sea que estos dos vectores decimos que son linealmente dependientes. Porque yo pude lograr que a través de una suma multiplicado por un número, obtener el vector 0, 0. Si esto solamente se logra cuando este valor es 0 o cuando este valor es 0, son linealmente independientes. O sea, yo puedo generar que la suma de dos vectores sea 0 solamente si los números que lo premultiplican son 0. En ese caso serían linealmente independientes. Profe, Sí. ¿y ahí el valor de lambda, quién te lo da? O sea, El ¿cómo valor lo de calculas? lambda lo tenés que sacar vos, para demostrarlo. Que eso es lo que vamos a ver ahora. El valor de lambda lo tenés que, justamente, el valor de lambda lo tenés que ver vos. Entonces, ¿cómo se hace un problema como este? Entonces, vamos a ver. Lambda 1 por U, más lambda 2 por B. ¿Podremos lograr el vector 0, 0 con otros números que sean distintos, que lambda 1 y lambda 2 sean distintos de 0? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Lambda 1 por, ¿quién es el vector U? 2, 0. Más lambda 2. ¿Quién es el vector B? 1 menos 2. ¿Esto habrá una posibilidad de que sea 0, 0? Vamos a ver. Acá vamos a distribuir. Esto acá me queda 2 lambda 1, 0.
¿Me van siguiendo? Más. Distribuimos el lambda 1. Lambda 1, perdón, lambda 2 menos 2 lambda 2. ¿Esto puede llegar a ser 0, 0? Entonces, ¿cómo hacemos acá, chicos? Y tenemos que sumar esto más esto. ¿Y a qué me tiene que dar igual? A 0. A 0. 2 lambda 1 más lambda 2 me da igual a 0. Y ahora sumo la segunda componente. Esto con esto. ¿Y a qué tiene que ser igual a eso? 0 menos 2 lambda 2 es igual a 0. ¿Qué me está diciendo esta última ecuación? Y que lambda 2 tiene que ser igual a 0. Si menos 2 lambda 2 es igual a 0 es porque lambda 2 tiene que ser igual a 0. Venimos y reemplazás en esta ecuación. Si 2 lambda 1 más 0 es igual a 0, eso significa que el lambda 1 también tiene que ser igual a 0. Entonces, la única posibilidad que si vos sumás estos dos vectores te dé el vector 0, 0, es que si este número que multiplica a b y a u y este número que multiplica a b son ceros. Por lo tanto, si la única posibilidad es que ambos números son ceros, los vectores son linealmente independientes. O sea que estos vectores son linealmente independientes. ¿Se entiende, chicos? Sí, no le encuentran demasiado sentido, me imagino. Vamos a ver otro, el último, porque me tengo que ir. Vamos a ver este. Entonces, lambda 1 por 1 menos 3. Más lambda 2 por menos 3, 9. ¿Podremos lograr el vector 0, 0 con otros valores que no sea que lambda 1 y lambda 2 sean ceros? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Esto qué significa? Que lambda 1, pues si multiplico este por este, lambda 1 menos 3 lambda 2, menos 3 lambda 2, esto es 0. Y ahora con la segunda componente, menos 3 lambda 1 más 9 lambda 2 también tiene que ser 0. Y acá se me formó un sistemita de ecuaciones. En esta primera ecuación me está diciendo que lambda 1 tiene que ser igual a 3 lambda 2. Venimos y reemplazamos acá, en la de abajo. Menos 3. En vez de lambda 1, sustituimos por lo que tenemos acá, por 3 lambda 2. ¿Cómo sigue la ecuación? Más 9 lambda 2. Y esto me tiene que dar 0. ¿Pero qué tenemos acá? Menos 3 por 3, menos 9 lambda 2. Más 9 lambda 2.
¿Esto es 0? Sí, menos 9 lambda 2. Esto acá me queda 0 igual a 0. Sí. O sea que esto acá se va a cumplir siempre. ¿Siempre que qué? Siempre que lambda 1 sea 3 veces lambda 2. Siempre que lambda 1 sea 3 veces lambda 2. Entonces, si vos elegís, por ejemplo, lambda 1 igual a 4, ¿a quién elegirías como lambda 2? A 12. A 12. Y lo reemplazás acá. A ver, 4 por 1 menos 3, más 12 por menos 3 menos 9. ¿Te da 0, 0? A ver, este vector es el 4 menos 12. No, perdón, me equivoqué. Acá está al revés. Paren la rotativa. Lambda 1 tiene que ser igual a 3 veces lambda 2. Entonces, si lambda 2 es 4, lambda 1 es 3 veces lambda 2, tiene que ser 12. Entonces, vamos a ver. 12 por el vector 1 menos 3. Más 4 por el vector menos 3, 9. ¿Qué nos queda acá? 12 menos 36. Más 4 por 3 menos 12. 4 por 9, 36. 12 menos 12, 0. Menos 36 más 36, 0. Sí, obtuvimos el vector 0, 0, considerando lambda 2 igual a 4, lambda 1 igual a 12, por lo tanto, son linealmente dependientes. Porque vos lograste encontrar el vector 0, 0, escribiendo como lambda 1 por un vector más lambda 2 por el otro vector. ¿Estamos, chicos? Sí, yo creo que ahora entendí. Creo. Escúchame. Si necesitan alguna duda en particular, por ahí yo le puedo mandar un ejercicio resuelto, pero por fuera del campus, ¿eh? Porque por ahí el campus, viste, uno tiene que meterse. No sé si ustedes quieren hacer un grupo de WhatsApp. Yo le Nosotros dejo, lo tenemos. bueno, yo le dejo mi celular Bueno, y si quieren me incorporan a ese grupo de WhatsApp y me hacen preguntas a partir de ese grupo y por ahí yo les puedo mandar una foto de un ejercicio resuelto. Por ahí es más rápida la comunicación con respecto a esto. Pero me ponen, por ejemplo, si me escriben, soy, qué sé yo, Juana Savena, me ponen el nombre de AYE primer año, ¿sí? bueno, profe, yo te agendé. Va, pero solamente ese grupo para cosas de la materia, Bueno, Bueno, chicos, nos vemos el miércoles entonces. chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. No, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, chicos. Chao, chao.